¿Qué tal? Mi nombre es Liliana Marmontiel y soy alumna de la licenciatura en Psicología Educativa, tercer semestre de la Universidad Alfa y Omega. El día de hoy estaremos exponiendo un tema de la materia de neurofisiología a cargo de la doctora Cristel Cano. Vamos a tocar un tema muy importante que en lo personal me gusta muchísimo y vamos a estar hablando sobre los lóbulos cerebrales y sus funciones. Estaremos ocupando un material de acuerdo a esta nueva modalidad. Estaremos ocupando un cerebro 100% digital y virtual. Sí, un cerebro en 3D, así que no te lo puedes perder y comenzamos. Bueno, y antes de comenzar, debemos de entender la estructura del cerebro. Les voy a poner un ejemplo. Piensen en la Tierra y en sus placas tectónicas. El cerebro es algo muy parecido a esto. La corteza cerebral es como un puzzle formado por distintas piezas, y en este caso las piezas son los lóbulos. Estos se encajan los unos con los otros para dar lugar al cerebro que conocemos, con sus surcos representativos. Sea como sea, los lóbulos son las regiones de la corteza cerebral en cuyo interior tienen lugar todas las conexiones neuronales que nos llevan no solo a procesar los estímulos que llegan del medio, sino a responder a ellos, así como mantener las funciones vitales, desarrollar la conciencia y relacionarnos con todo lo que nos rodea. Y ya viendo esto, quiero mostrarles algo muy padre y vamos a pasar a nuestro cerebro virtual y ahí es donde les vamos a explicar cómo son los lóbulos, qué funciones tienen cada uno y lo vas a poder ver en este momento. Y bueno, aquí tenemos nuestro cerebrito virtual. Anda como loco dando vueltas. Aquí da vueltas. Y bueno, vamos a comenzar. Ok, aquí nuestro cerebro tiene una cisura, interhemisférica. Es la que divide el cerebro en dos regiones, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿Ok? Y vamos a comenzar con el lóbulo frontal. Hemisferio cerebral cuya corteza se sitúa delante del surco central y por encima del surco lateral. Representa aproximadamente un 36% del total de la corteza cerebral en la especie humana. Este lóbulo se considera el lóbulo de mayor importancia funcional en la especie humana, ocupando la tercera parte total del cerebro, mientras que en otras especies su extensión es inferior. Las funciones que desempeña este lóbulo en específico son diversas y depende del área concreta en el que esté, encontrándose involucrado tanto el control de movimientos como en las funciones mentales de alto nivel o en control de la conducta y emociones. Este lóbulo se divide en dos grandes territorios, la corteza motora y la corteza prefrontal. En la corteza motora, el lóbulo frontal su función es básica, es controlar los movimientos voluntarios, incluyendo entre estos el lenguaje expresivo, la escritura y el movimiento ocular. Y en la corteza prefrontal del lóbulo frontal se encuentra en la parte superior del lóbulo frontal. Se considera la máxima expresión del desarrollo cerebral humano. Es la responsable del control cognitivo, la conducta, la actividad emocional. La corteza prefrontal recibe información del sistema límbico, que es el que está implicado en el control emocional y actúa como mediador entre cognición y sentimientos a través de las funciones ejecutivas. Esta área es la encargada de capacidades cognitivas superiores, como el control de la atención, memoria del trabajo, memoria temporal, memoria prospectiva, metacognición, flexibilidad mental, planificación, entre otros. Y ahora les voy a explicar qué son trastornos motores, o sea, qué es lo que sucede si se daña esta área específicamente del cerebro. Las lesiones de la corteza motora primaria y corteza premotora van a generar dificultades en la velocidad, ejecución
y coordinación de movimientos, llegando a desarrollar diferentes tipos de apraxia. La apraxia es un trastorno por el cual la persona pierde la capacidad o adquiere una gran dificultad para realizar movimientos coordinados. Entre esos están la apraxia ideomotora, que es la dificultad o incapacidad en la realización de movimientos aprendidos. También está la apraxia de las extremidades, que es la dificultad o incapacidad en la ejecución de movimientos de precisión. Y también tenemos el ejemplo de la apraxia bucofacial, que es la dificultad o incapacidad para llevar a cabo los movimientos de la cara, lengua, boca o mejillas. Y además de las apraxias, pueden darse otros trastornos de origen motor debido al daño que se genera en esta área del cerebro, que es un daño frontal. La lesión producida en el campo ocular va a generar deficiencias en el control de la mirada voluntaria, así como la identificación de los movimientos de rastreo y búsqueda visual. Por otro lado, las lesiones en el área frontal pueden producir trastornos del lenguaje. Entre ellos están la afasia transcortical motora, que es el trastorno del lenguaje debido a la cual la persona presenta falta de fluidez verbal y dificultad o incapacidad en la escritura. También viene la afasia de Broca, que es un trastorno del lenguaje que genera falta de fluidez verbal, anomia, incapacidad de acceso al léxico para evocar palabras. Y otra de las cosas que puede suceder si se daña esta área del cerebro es el síndrome disejecutivo. Este síndrome se desarrolla tras sufrir una lesión en el área prefrontal del lóbulo frontal. Este trastorno engloba una serie de síntomas, generalmente relacionados con una pérdida de capacidad cognitiva, lentificación de procesos cognitivos y motores, déficit atencional o dificultad en la regulación de emociones y conductas. ¿Ok? Entonces recuerden que el lóbulo frontal es este pedacito que está aquí. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a aprender sobre el lóbulo temporal, que es este pedacito que tenemos aquí. Y escuchen bien, vamos a aprender sobre esto, la verdad es un tema muy bonito y escuchen bien. Pegados casi a las sienes y a ambos lados de nuestro cerebro están estos lóbulos que regulan también gran cantidad de procesos. Como hemos podido ver hasta este momento, resulta muy complicado asociar cada una de las estructuras a una única función especializada, ya que todas ellas dependen unas de otras. Todas se hallan conectadas y favorecen esa armonía perfecta donde los lóbulos temporales desempeñan también áreas esenciales. ¿Cuáles son estas áreas esenciales que nos ayuda este lóbulo temporal? Como bien aquí escrito dice, lóbulo que ocupa la parte inferior del hemisferio cerebral y supone aproximadamente el 24% de la corteza cerebral. En este lóbulo se encuentra la corteza auditiva primaria. Este lóbulo nos ayuda a desempeñar áreas esenciales, como lo son, nos ayuda a reconocer los rostros. También se relaciona con la articulación del lenguaje, la comprensión de sonidos, las voces y la música. También nos ayuda a facilitar el equilibrio. Participa en la regulación de las emociones como la motivación, la rabia, la ansiedad y el placer. Ahora, ¿qué sucede si se daña el lóbulo? ¿Qué sucede si se daña este lóbulo temporal? La lengua se puede efectuar por un daño temporal del lóbulo. Las lesiones temporales izquierdas disturban el conocimiento de palabras. El daño temporal derecha puede causar una pérdida de inhibición al hablar. Los lóbulos temporales se asocian altamente con habilidades de memoria. Las lesiones temporales izquierdas dan lugar a memoria de la materia no verbal, tales como la música y los dibujos. Los hacimientos del lóbulo temporal pueden tener efectos dramáticos en la personalidad de un individuo. Entre ellos está que pueden presentar la epilepsia. Por ejemplo, la epilepsia temporal del lóbulo puede causar discurso
perseverativo, paranoia y rabias sumamente agresivas. Y un daño cerebro a los lóbulos temporales también puede alterar algún comportamiento sexual, ¿ok? Entonces miren qué bonito se ve el cerebro. Y ok, vamos a continuar con este que está aquí. El surco central o de Rolando divide el lóbulo frontal del parietal y a su vez al giro presental, que es el motor, del postcentral, que es el sensitivo. ¿Ok? Continuamos. Número 5, el lóbulo occipital. Bueno, número 5 en mi cerebrito. Ocupa la pequeña zona que hay por detrás del surco. Es el lóbulo donde se encuentra la corteza visual primaria y la secundaria. Y ahorita vamos a aprender la verdad este me gusta mucho. Es el lóbulo occipital. De entre todos los lóbulos cerebrales, el occipital es el más pequeño y a la vez es sumamente interesante. La ínsula se encuentra ubicada en la profundidad del surco lateral, la fisura separada por el lóbulo parental y frontal. Es así como esta ruta da paso por donde se pasan, organizan y se conectan la mayoría de los procesos mentales. Una de las cosas interesantes acerca del lóbulo occipital es que es una de las únicas regiones del cerebro que a lo largo de toda la evolución humana no ha experimentado prácticamente ningún cambio. Esto explica que sea el lóbulo más pequeño, pues no se ha desarrollado tanto respecto a todas estas regiones cerebrales que estamos viendo aquí. Recuerden que estamos en el 5 de mi cerebrito. Participa en este lóbulo, en el lóbulo occipital, participa en los procesos de percepción y reconocimiento visual. El lóbulo occipital además tiene una importancia clave en todo lo relativo a nuestro sentido de la visión. De hecho, su corteza integra diversas áreas visuales, como la que detecta los patrones, procesar esa información y enviarla a otras áreas del encéfalo. Nos ayuda mucho a diferenciar los colores. Participa en la elaboración de las emociones y de los pensamientos. El lóbulo occipital es sumamente impredecible. No es solo para captar estímulos visuales, sino para responder a ellos y experimentar emociones de acorde a todo lo que vemos. Su importancia resulta más evidente al analizar las consecuencias que tienen sus lesiones, ya sean traumatismos, en esta región del cerebro. Entre ellos está, la incapacidad para detectar movimientos, problemas al percibir los colores, pérdida de visión, alucinaciones e incluso epilepsia. ¿Ok? Ahora vamos con el lóbulo parietal, ubicado por detrás del surco central, por debajo del hueso parietal, es un lóbulo de integración sensorial. Lóbulo parietal. Este lóbulo está sobre el lóbulo occipital y detrás del lóbulo frontal. Los lóbulos parietales se pueden dividir en regiones funcionales. Una implica la sensación y la opinión y la otra se refiere a integrar la entrada sensorial, sobre todo con el sistema visual. La primera función integra información sensorial para formar una sola percepción. La segunda función constituye o construye un sistema coordinado espacial para representar el mundo alrededor de nosotros. Los individuos con cada daño a los lóbulos parietales demuestran a menudo déficits llamativos, tales como anormalidades en imagen del cuerpo y relaciones espaciales. El daño al lóbulo parietal izquierda puede resultar en lo que se llama síndrome de Hertzmann. Incluye la confusión de derecha a izquierda, la dificultad de la escritura y la dificultad con las matemáticas. También puede producir desórdenes en la lengua y de la habilidad de percibir objetos anormalmente. El daño de este lóbulo parietal, de hecho, puede dar lugar a descuidar la parte del cerebro al espacio, ¿ok?
que puede deteriorar muchas habilidades del uno mismo, tales como el vestirse o el lavarse. El daño del derecho también puede causar dificultad en la fabricación de cosas, negación del déficit y de la capacidad de dibujar. El daño bilateral puede causar el síndrome de Valiant, que es una tensión visual, y síndrome del motor. Esto es caracterizado por la inhabilidad de integrar componentes de una escena visual y la inhabilidad de alcanzar exactamente para un objeto con la dirección visual. Asimismo, gracias al área parietal podemos comprender la naturaleza de los números, su relación con las competencias matemáticas es por tanto muy relevante. ¿Ok? Entonces continuamos. Ok. Y bueno, miren, aquí nos aparece la cisura lateral o de Silbo. Es una cisura transversal que divide el lóbulo temporal del frontal y parietal. Por este surco corre la arteria cerebral media. Y bueno, ya les expliqué 4 de los lóbulos que estamos viendo: el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Pero hay un quinto lóbulo, y ese quinto lóbulo es el lóbulo de la ínsula. Y el lóbulo de la ínsula está ubicado exactamente adentro del cerebro. Incluso para llegar a él, tú tendrías que abrir prácticamente esta parte de aquí, y ahorita se los voy a mostrar. Aquí está. Esta es la ínsula. Y cuando hablamos de la ínsula, es un lóbulo oculto justo debajo de los lóbulos temporal, frontal y parietal. Aquí lo estamos viendo. Es un área muy recóndita y de complejo acceso, localizada entre diversos vasos venosos y arterias. No se conoce con exactitud cuáles son todas sus funciones. No obstante, han podido observarse diferentes procesos y alteraciones en pacientes que sufren epilepsia y que presentan diferentes daños en esta estructura. Participaría, por ejemplo, el sentido del gusto, el control visceral, y estaría relacionado también con nuestros procesos emocionales. La ínsula se está convirtiendo en el foco de atención por su función en la experiencia subjetiva emocional y su representación en el cuerpo. ¿Y cuáles son sus funciones principales? Número 1, la percepción del gusto y del olfato. También se ha observado que la ínsula participa en la percepción del olfato. Si bien este sentido tiende a tener una red neuronal dispersa a lo largo del encéfalo. Número 2, de sus principales funciones es control visceral y somatopercepción. También tiene un comportamiento en este papel en la regulación de su manipulación experimental, ya sea la regulación de las vísceras y órganos. También participa en las sensaciones provenientes del sistema digestivo, participando asimismo en la gestión de este sistema y del sistema respiratorio. Número 3, función vestibular. Es la que hace referencia al equilibrio corporal y al control del cuerpo en relación al espacio. Número 4, integración, información emocional y perceptiva. La ínsula, como se ha mencionado con anterioridad, actúa como zona de asociación entre diferentes observaciones, especialmente en lo que se refiere a la asociación entre percepción y emoción. Así pues, gracias a esta parte de la región cerebral, aprendemos de nuestras experiencias, ya que vinculamos sensaciones subjetivas agradables o desagradables a aquello que hacemos o decidimos. De este modo, vamos asociando comportamientos a consecuencias a través de lo que percibimos. Número 5, también implica en adicciones, deseos y craving. Debido a su relación y conexiones con el sistema límbico, se ha explorado la vinculación de la ínsula con el sistema de recompensa cerebral. Las investigaciones realizadas
han reflejado que la estructura interviene en los procesos de adicción a ciertas drogas, contribuyendo a mantener una conducta sumamente adictiva. Número 6. Empatía y reconocimiento emocional. Antes habíamos visto que la ínsula tiene grandes conexiones con el sistema límbico. En este aspecto, recientes investigaciones han indicado que esta región de la corteza cerebral presenta un papel clave en la capacidad de reconocimiento de emociones y de la empatía. De hecho, se han planteado que los déficits encontrados son muy semejantes a algunos casos de autismo, trastornos de límite de personalidad y problemas de conducta, con lo que se podrían realizar investigaciones con respecto al funcionamiento de esta zona cerebral en determinados trastornos. Y bueno, para concluir este tema, para concluir lo que estamos viendo, aquí está mi hermoso cerebrito. La verdad me gusta mucho. Es un cerebrito virtual, muy padre. Para concluir, como podemos ver, los lóbulos cerebrales conforman una capa fascinante de procesos y conexiones donde resulta muy difícil establecer límites funcionales. Quizás de todos, el más interesante pueda ser el lóbulo frontal, por encargarse de funciones ejecutivas que suponen sin duda un avance en nuestra especie, como la planificación y el control de estímulos. Pero bueno, sea como sea, hay algo que tampoco debemos olvidar, y es que nuestro cerebro sigue evolucionando. Bueno, y ya para finalizar hicimos esta representación del cerebro de papel aquí con un modelo para que ustedes puedan ver cómo se ubica cada lóbulo frontal, cada lóbulo occipital, cada lóbulo cerebral en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, aquí representación real, ¿ok? Y podemos ver que en esta parte que está aquí como cafecita o como color carne tenemos nuestro lóbulo frontal. Está ubicado en toda esta parte de enfrente, por así decirlo, en esta parte de aquí, ¿ok? Si le damos vuelta, podemos ver este rojito que se ve aquí, es nuestro lóbulo temporal, ¿ok? Le damos vuelta. Este amarillito que se ve aquí, sí, es nuestro lóbulo parietal. Y por último, este que está aquí abajito es nuestro lóbulo occipital, que es el que estábamos hablando que era uno de los más pequeños. Y bueno, el último lóbulo no se ve, pero recuerden que está adentro y hay que abrir prácticamente para poderlo encontrar. Así que así está representado nuestro cerebro. Recuerden, aquí en la parte de enfrente, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, y en la parte de atrás, aquí por la nuca, está el lóbulo occipital. Y bueno, eso fue todo por hoy en esta exposición de los lóbulos cerebrales y sus funciones. Espero les haya gustado muchísimo. Se despide de ustedes su servidora Liliana Marmontiel. Que tengan un agradable día. Bendiciones.